Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Palabra de Usuario. Hoy, dos íconos del motociclismo, la moto y Aima, una gran amiga de la ciudad de Corrientes que, como acostumbramos en el canal, nos va a contar sobre su moto y sus experiencias sobre ella. Aima, un gusto tenerte en el canal, muchas gracias por compartirnos tus experiencias. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos, todavía. Gracias a vos Por favor. Querer hacerme un par de preguntas. Un placer. Y querer compartirlas. Un placer, gracias por animarte porque no todos se animan. Así que encantado. Aima, como Dime. primera medida, ¿tu primera moto? ¿O ya tuviste? Sí. Te cuento que yo antes le tenía pánico ¿Sí? a manejar y sobre todo a todo este mundo de las motos. Sí, Yo veía sí, gente que sí. andaba en moto y me invitaban a andar y yo No quería hacer nada. Y mi primer moto fue una Harley. Una Harley, empezaste de abajo, ¿eh? Claro, Picaste alto de entrada, bien, pero bien. creo que como desafío para las personas que por ahí tienen una idea o tienen ganas, Exacto, que no sea un impedimento. totalmente. Porque por ahí uno escucha muchas veces que tenés que primero o manejar tal cilindrada. Yo arranqué con una 883. Bien. Y no sé. Y de ahí para adelante. Y me animé. Y de ahí para adelante. Y no, hasta ahora no paré. No, seguro. Y Bueno. esto, lo que pasa es que esto sabemos Entonces, que es un vicio. Eso creo que es lindo compartir, digamos. Totalmente, esa es la idea un poco también Sí. del canal, de gente que por ahí tiene algún miedo, impedimento psicológico que lo pueda vencer y que se anima a este mundo tan lindo, con tan buena camaradería. Y más nosotras, las mujeres, que por ahí yo también tenía mucho prejuicio y me gustaría que mucha gente que tiene una idea, y que tiene ese prejuicio como lo tuve yo, lo reconozco, de que era un mundo solamente para hombres, porque aparte uno cuando sale, acá en Corrientes me pasa que nosotros tenemos una costanera que es bellísima, que invito a todo el mundo a conocerla. Sí, vale la pena. Uno ve solo grupos de hombres en moto, no hay grupos de mujeres, entonces uno siempre también no tiene un lugar donde acercarse a preguntar, a decir cómo te animaste, con quién estás. Exacto, yo quiero que en el canal también, ya tengo hablado a otras amigas que también quieren dar su testimonio y me encanta porque sé que va a animar a más chicas a que se unan al mundo de la moto, que prueben, que lo intenten. Sí. Soy mamá, trabajo, atiendo una casa. Y te queda tiempo para la moto. Sí, es una cuestión de decisión. Exacto, sí pasa por ahí. Tanto como para ustedes. Pasa por ahí. Porque los hombres también trabajan. Trabajamos, tenemos cosas que hacer. Y es dedicarle, yo creo que cada persona tiene que dedicarse un tiempo a sí mismo. Sí, seguro. Sea tu pasión la moto, como en mi caso, sea tu pasión la que fuera, esto es un cable a tierra. Merece un momento, merece un espacio. Totalmente. Merece perder miedos. Sí. Y hoy estamos y mañana. Tal cual. Nosotros lo vemos como una descarga a tierra, una terapia, nos sirve para mil cosas. Bueno. Y contame, el uso principal que le da a la moto, ¿es solo viaje? Te pregunto por el tamaño, ¿solo viaje o también tal día andar rayada, salir a dar una vueltita? Ahora sí que está para ir a dar una vueltita, pero... Sí. La usamos para viajar. Sí. Y la uso para pasear, para salir, para andar por Corrientes. Exacto. Pero la necesito, no es que la uso. Exacto, sí. Eso quería decirte. Cada tanto tenés que sacarle, no es como algo decir, voy a usarla. Exacto, es como yo siento que la necesito. Sí, y uno se tienta por ir, por ejemplo, días como hoy, que salió un día fantástico, que lamentablemente por una cuestión de tiempo físico no pudimos ir a la ruta, que queríamos hacer unas tomas, pero hoy salió un día fantástico, un día como hoy te llama para salir a dar una vuelta, a pegar un paseo.
Y te consulto en tu caso, por ser mujer y por el tamaño de la moto, ¿no te cuesta mucho estacionarla o algo en la ciudad? Bueno, yo ahí voy a cortar el tema de por ser mujer. Sí, porque sí, he sí, visto sí, hombres, he compartido experiencias, es una cuestión de viajes, encuentros, visitas, ir a visitar a un amigo. Y yo soy una persona muy observadora, sobre todo porque siempre estoy tratando de imitar cosas que me servirían. Claro, aprendemos. Entonces, por ejemplo, el cómo estacionan, cómo salen, cómo... Y te confieso de que ustedes tienen las mismas dificultades que tengo yo. Seguro, yo lo reconozco. He visto hombres caerse, he visto hombres tener problemas con una subida. Yo lo asumo y tengo en cuenta eso a la hora de elegir el tamaño de la moto y todo, porque aparte, bueno, ya tengo mi añito también y no la muevo de la misma forma que movía años atrás. Yo creo que es una cuestión de práctica. Sí, maña. Y de práctica, valentía y un buen compañero que puede ser tu pareja, tu amigo, una amiga o ese grupo de camaradería, que cuando uno tener la humildad de decir esto no lo sé hacer. Yo estoy acá para aprender, sí. Y pedir, porque siempre me topé con gente súper generosa, con su tiempo. A la hora de compartir conocimiento. Y con su conocimiento y experiencia. Entonces, en esto de aprender a manejar el tamaño, el peso, me enseñaron. Bien. Y práctica, cómo aprender a manejar. Pero hoy salís tranquila. O sea, no la preocupación hoy no tengo miedo. Del tamaño de esto. No, al contrario. Qué bueno. Me tocó andar en una moto más pequeña. Exacto. Y vos sabés que en la ruta me sentía indefensa. Sí, como estar más desprotegida, como que ella entiendo para la mí sensación. Me da seguridad. Y no la cambio, o sea, no... Y te pregunto, dime. ¿La marca te vuelve loca esta marca? O sea, no se negocia. No te llama la atención una Ducati, por decirlo. El ruido es alucinante. El ruido como otras cosas. Te habrán gustado otras cosas también, me imagino. El confort, la marcha. Y el ruido, yo amo. El ruido es divino e inconfundible. De ella. Sí. Porque aparte, sé los mezquinos que son cada uno con la suya. Que cada uno, con el sonido, con el sonido que cada uno aprecia el sonido y por eso hace las modificaciones que hace para yo la he prestado, he donado partes de la moto, he donado baterías, cubiertas, de gente que pasa por corriente y tiene algún problema, siempre le contactan a mi marido y siempre, como es una moto, una marca donde los repuestos no se consiguen totalmente. Entonces siempre estamos así. Y sacar del paso a alguien, Y después me han prestado otras motos porque uno dice, ¿cómo será el andar de esa? Y no, pero esta no la cambias. Tenemos yo creo que cualquier persona que comparte la pasión por el motociclismo tiene como una conexión con su amiga. Yo le digo amiga. ¿Tiene nombre? Mi marido la bautizó, pero yo le digo la poderosa. La poderosa, bien, entonces tiene su nombre, sí. Y vos sabés que yo cuando no ando en moto soy débil, insegura. Sos Sansón sin el pelo. Sí, insegura. Pero vos sabés que yo arranco. Te cambia la actitud completamente. Y me sube un sentimiento de energía, de que puedo. Y la energía positiva. Qué lindo. Y la buena onda de la gente también. Porque eso es una cosa que cuando yo siempre digo, cuando uno está con el autoestima baja o está sintiendo duda en un montón de cosas, una vueltita. Tu terapia. Y te reconforta, te renueva todo. Sin duda. Bueno, pero es cuestión de animarse. Yo que no manejaba motos, no manejaba ninguna moto, el ver que es un mundo donde no hay mujeres. Exacto. Creo que ese también fue el incentivo. Y el ver la cara de ustedes. Exacto, debe haber ahí
que por qué todo el mundo anda contento y todo el mundo se alegra cuando se ve esto. Y bueno, y quise intentar, mi pareja, por suerte, José, fue una persona súper generosa. Sí. Esta es una oportunidad, que es otra cosa que quiero decir, que ante alguna oportunidad que se le presenta a todo el mundo, sea el que fuera, sea la oportunidad que sea, sé que hay miedo, sé que hay obstáculos, sé que hay prejuicios. Obvio, hay un montón de cosas, de obstáculos que sortear. Pero hay que hacerlo. Hay que animarse. Total, el tiempo va a arrepentirse, o sea, no te gustó, está todo bien. Si no fue lo que esperabas, siempre... Exacto, te puede dar marcha atrás, ningún problema. Y ahí me contame, ya que la usás para viajes, ¿cuál es el mejor recuerdo, el mejor viaje que te haya quedado? Siempre hay un viaje en particular que te queda algo, que te gustó el paisaje, te gustó la compañía, lo que sea. Uno que hice a Brasil, que fue la primera vez que compartí ruta con un grupo de mujeres. En esa oportunidad fuiste con mujeres también. Eso es algo que es una materia pendiente que yo tengo, el de que en mi ciudad poder armar un grupo. Que se junten, claro, exacto. Sí. Pero me imagino que en Corrientes tiene que haber muchas chicas que anden en moto. No sé. Porque no sé. Bueno, que sirva el canal, el canal de Nexo, escríbanme acá abajo si son chicas, están en Corrientes, Resistencia, zonas aledañas. Que anden en sus motos, armemos un grupo. Exacto, yo las contacto con Aima, arman un grupo, arman rodadas, arman ruteadas, la pasan fenómeno, se hacen unos buenos asados. Se hace asado. Claro, esa es la idea del motociclismo y la camaradería esta que se arma, que, bueno, como termino cayendo yo acá también les cuento, porque es una cuestión de camaradería. El marido de Aima es muy amigo de un amigo en común, así que esto es un mundo totalmente, nos vamos conociendo todos y bueno, yo me siento que tengo una casa acá en Corrientes. Me voy a quedar ahora unos 15, 20 días, eso es broma. Ni un problema. Eso es, gente. A ver, ¿qué otra pregunta? Y eso, que en este viaje seguimos con lo del viaje. fue la primera vez que compartí con un grupo de mujeres. Qué lindo, qué lindo. Y ahí también entendí, cuando estos grupos que vos ves en la ruta que pasan un grupo de hombres, enorme a veces, y ahí entendí y me encantó. Y no me lo olvido más. Claro, viste que siempre hay un viaje que queda más plasmado en la memoria de todos. Todos tuvimos alguno en particular. Y eso es algo que me queda así como un desafío a realizar, un sueño a cumplir, es poder hacer un viaje de chicas. Me encanta la idea, sí. Y hacia eso voy, tratando de llegar a eso. Estamos a tiempo y con palabra de usuario vas a reunir muchas chicas, acordate. Pero aparte, esto tiene un alcance grande, no hace falta que sea Corrientes de Resistencia, te va a contactar alguien de Posada, de otro lado, y el tema es que en algún momento van a coincidir y se van a juntar para rutear. Ahora, volviendo al tema de la Poderosa. ¿Vos le pusiste algún accesorio extra aparte? Yo sé que esta viene con muchas cosas. Sí, pero... las alforjas son otras. Sí. Que acá, por ser mujer, esto me favorece porque entra más. Exacto, sí, que ustedes se caracterizan en por llevar más equipaje. Bueno, pero esto de la moto está bueno porque te hace priorizar y achicar todas tus cosas, digamos. Aprender a compactar el equipaje. Y qué es lo realmente necesario. Exacto, que no necesitas tantas cosas. Después, esto también le cambiamos, porque la moto viene con uno más. Exacto. Y yo había probado en otra moto esta altura y realmente a mí me encantó. Sí. Qué bueno. Es lo único. Qué bueno. Y después, ¿algo te falta ponerle? ¿Que te gustaría ponerle? Le quiero cambiar el asiento. Bien. Que sea... Hay miles de opciones, ¿no es cierto? No soy muy conocedor de la marca, pero sé que hay muchas opciones. Y después ponerle algún dibujito para que se sepa que es de una mujer. Exacto, un detalle femenino. Sí. Bien, me parece bárbaro. Me encantaría. Me parece bárbaro. Pero bueno, igual eso me parece lo más fácil. Sí, pero como yo soy súper, ¿qué le pongo? Que no sé, como la quiero así tal cual. Es como cuando vos te digo así,
cómo mejorarla. Para mí así, divina. Eso Perfecto. es lo que vos me preguntás. Exacto, eso te pregunto y ahora te voy a pedir sinceridad absoluta. ¿Qué no te gusta de la moto? ¿O es la ¿Qué moto no me perfecta? gusta? ¿Qué no me gusta? No, es lo más. ¿Sí? No Porque, hay nada por que vos ejemplo, digas. ¿qué puede A ser? ver, no, El no sé andar en cómo digas tierra, que, Por por ejemplo, decir, el freno no me gusta. o el- no. Yo con ella nos entendemos. De tenemos punta a una- punta. Qué bueno. Yo sé hasta dónde me da seguridad, hasta dónde Exacto. no le cambio nada. Lo que sí me encantaría, que yo la pudiera andar en ripio, por ejemplo, y sé Claro. que no es una Sí, moto para sí, eso. sí, Si vos sí. me preguntás, pero nos entendemos, ella me protege y yo la Compañeras de protejo. ruta. No le exijo más de exacto, lo que sé pueda. que porque Exactamente. yo hago para llegar a mi casa, hago ripio. Tenés unos metros, Y sí. yo ahí tengo otro tipo de manejo, otra Sí, velocidad. totalmente, cambia completamente la situación es distinta. Esa inseguridad que me da venir es como decir, pucha, pero ¿qué más le puedes pedir? Olvidar, ya tenés todo, tenés lo mejor. Me lleva, vamos juntas, me Y protege, me hay cuida. una pregunta que ya está contestada con todas las anteriores, Dale. si el día de mañana la cambiarías. No la cambio. No, pero sí, ¿Por qué? llegado el caso. Bueno, eso Sí, es no, algo no es que te haga un motivo en particular, pero llegado el Yo caso. digo que si vos tenés algo que te hace sentir tan bien que no le cambiarías nada. Por ahí yo sé que acá estamos en una sociedad de Consumismo. lo nuevo, Sí, lo otro tiene. Obviamente consumo. siempre van a haber cosas que van a ser más lindas. Es consumo y las marcas están enfocadas en vendernos. Claro, es más linda, pero si a vos Te satisfacen todas tus Te- necesidades y todo. estás Cumple con todos los conforme. objetivos. es como parejas, digamos. Exacto, ¿para qué va a cambiar? ¿Para qué va a cambiar? Obviamente siempre va a haber algo más lindo, más grande, más veloz, más esto. Exactamente. Pero si vos Si uno está bien, te hace tiene que sentir No bien. sé, yo como no soy del palo del fútbol, pero hay un dicho entre los futboleros que dice equipo que gana no se toca, no se cambia, algo así. Bueno, Aplica para esto también. exactamente. Si te hace sentir bien. Exacto. Si exacto. te da lo que vos necesitas, si Tal te cual. entendés, si... ¿Para No hace qué falta más? más. No hace falta más. ¿Para qué Bueno, como les comenté anteriormente, quería hacer unas imágenes con Ayma en la ruta, pero no nos alcanzó el tiempo físico. Ya voy a venir con más tiempo porque esta va a ser la otra protagonista, me debe la nota a su propietario. Mediante este video ya lo estoy comprometiendo públicamente. Dale, si yo así sí, que ahí me voy a vamos. conversar con vos porque él no lo puedo hacer. Totalmente. Y las chicas son las que más se animan. Así que. Ojalá, Sí, ojalá que se anime. Tengo una moto viajera para dentro de muy poco, Dale. que va a salir al aire también estos días. Así que bueno, Ayma, yo creo que más que completo el informe, despejaste las dudas de las motos. Acá abajo también nos pueden escribir para consultar lo que quieran. Yo no conozco de la moto, pero Ayma les va a contestar también por acá. Dale. Para que esta comunidad siga creciendo, vamos mensajeando, vamos... ¿Pensás en algo de lo que dijimos, pensás distinto? Estás en todo tu derecho de expresar. Exactamente. Lo expresás acá abajo. Justamente esto es un espacio abierto para todo eso. Para que comentemos a lo que nos gusta esto, que comentemos y tengamos una vía de contacto entre todos, que por ahí estamos lejos. Esa es la intención del canal. Ayma, agradecerte de nada, mil amores por la nota, por las atenciones. De nada. Nos vamos a ver muy pronto porque el caballero nos debe la nota. Obviamente, obviamente. Bueno, chicas, si alguna está viendo y lo está dudando, anímense. Vamos para arriba. Y si no, me escriben que yo les tiro exactamente. Ayma las va a ese poquitito así que le falta para convencerse y incentivarse. ¡Yo empujo! Ahí Ayma las va a convencer. Estoy seguro. Ayma, mil gracias. Gente, nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Compartirlo con tus amigos, con tus redes. Dale like, suscríbete, todo lo que te guste. Chao, chao, chao.